Los zapatos de la niña no hacían ruido sobre el suelo de mármol pulido. Sin embargo, todas las cabezas del restaurante se giraron como si las moviera un hilo invisible. No podía tener más de 7 años. Su uniforme escolar estaba arrugado y manchado con algo que podrían haber sido lágrimas o lluvia. Sus pequeños puños apretaban con tanta fuerza un trozo de papel doblado que sus nudillos se habían puesto blancos. Naran Calvet estaba sentado solo en su mesa habitual de la esquina, desde donde podía ver ambas entradas y el tramo del río Cape Fear más allá de los ventanales. El resplandor ámbar de las bombillas Edison Vintage proyectaba sombras sobre sus rasgos angulosos, resaltando la cicatriz que le recorría la ceja izquierda. La niña se movía por el restaurante como un fantasma, navegando por un mundo que ya la había olvidado. Pasó junto a mesas en las que hombres vestidos con trajes carísimos discutían contratos de transporte y acuerdos inmobiliarios, y mujeres envueltas en seda se reían de chistes que no tenían gracia. Su guardaespaldas se adelantó desde su posición cerca de la entrada de la cocina, moviendo instintivamente una mano hacia su chaqueta. Naran levantó 2 dedos sin apartar la mirada de la niña que se acercaba, y el hombre se detuvo en seco. El gerente del restaurante apareció de la nada, con una sonrisa de disculpa ya formada en los labios y las manos extendidas para interceptar esta violación de su atmósfera exclusiva. La mirada de Niran se posó en él durante exactamente un segundo, y el hombre retrocedió como si hubiera tocado un cable eléctrico, recordando de repente que tenía asuntos urgentes que atender en otro lugar. Allá se detuvo a 1 metro de su mesa, manteniendo la cautelosa distancia de alguien que ha aprendido que los adultos pueden ser peligrosos. Su respiración era superficial y rápida, y su pecho subía y bajaba bajo el escudo de la escuela bordado en su gastada chaqueta. El papel que sostenía en las manos temblaba como un pájaro capturado. «Puedes llevarme al colegio». Su voz apenas superaba un susurro, cada palabra luchando por superar el miedo que se le había atragantado en la garganta. El error gramatical delataba el pánico que se apoderaba de su pensamiento, la desesperación, despojándola del discurso cuidadoso aprendido en las aulas que no habían logrado protegerla. Nuron dejó el cuchillo con deliberado cuidado. El suave clic del metal contra la porcelana sonó increíblemente fuerte en el silencio sofocante. Estudió su rostro como estudiaba los contratos antes de firmarlos, buscando engaños y encontrando solo terror puro. Detrás de sus ojos había algo que él reconocía de los espejos de su propia juventud. ¿Por qué? La única palabra no transmitía calidez, pero tampoco era una amenaza, solo la curiosidad plana de un hombre acostumbrado a comprender las motivaciones antes de actuar. Se inclinó ligeramente hacia atrás, dándole espacio para respirar, para elegir entre continuar o huir. Las manos de Ilia temblaban con más fuerza mientras desplegaba el papel, alisándolo contra su pecho antes de extenderlo hacia él. El movimiento dejó al descubierto una pulsera de moretones que rodeaba su delgada muñeca, marcas moradas y amarillas que formaban el inconfundible patrón de los dedos de un adulto. Ella no pareció darse cuenta de que él había desviado su atención hacia ellos. «Me empujan todos los días, dicen cosas desagradables y nadie los detiene». Las palabras salían ahora más rápido, como el agua que rompe una presa. «Y hay un hombre en un coche negro que me sigue a casa y sabe dónde vivo». Niran tomó el papel de sus dedos temblorosos, con un movimiento lento y mesurado. La página contenía un dibujo infantil y un crayón descolorido. Una niña dibujada con palitos rodeada de figuras más grandes, con caras enfadadas garabateadas. Y a un lado, un rectángulo negro con círculos a modo de ruedas. En la esquina, escrito con letras temblorosas, había una dirección que él reconoció del lado este. Se lo conté a mi profesora y ella dijo, «Estás exagerando». Se lo conté al director y él dijo, «Los niños tienen que aprender a resolver sus propios problemas». La voz de Elliot se quebró y las lágrimas brotaron a pesar de su evidente esfuerzo por parecer valiente. Mi madre llamó a la policía y ellos dijeron, «Las palabras desagradables no son un delito». El restaurante se había convertido en un cuadro de espectadores paralizados. Todas las personas presentes eran conscientes de que estaban presenciando algo que se comentaría en susurros durante semanas.
Naren dobló el dibujo con cuidado, marcando las líneas que ya habían sido dobladas y redobladas innumerables veces. Prueba de un niño que buscaba valor para prepararse. ¿Por qué yo? Hizo la pregunta que importaba, la que separaba la desesperación aleatoria de la elección calculada. Su reputación no era ningún secreto. Todo el mundo en Wilmington conocía su nombre y lo que significaba. ¿Qué les pasaba a las personas que llamaban su atención por motivos equivocados? Le limpié los ojos con el dorso de la mano, dejándole una mancha de suciedad en la mejilla. Porque todo el mundo te tiene miedo, y pensé, quizás si te tienen miedo, tendrán miedo de hacerme daño. La lógica era devastadoramente simple. El razonamiento de una niña que había aprendido que el miedo era la única moneda que importaba. El sol de la tarde se filtraba a través de las altas ventanas de la escuela primaria Riverside, proyectando largas sombras en el patio, donde había aprendido a hacerse invisible. 3 semanas antes, la pesadilla había comenzado cuando un niño que le doblaba en tamaño la empujó contra la pared de ladrillos durante el recreo, riéndose mientras su lonchera se esparcía por el asfalto. Ella recogió su sándwich del suelo, lo limpió y no dijo nada. El silencio se había convertido en su escudo, aunque no la protegía de nada. Los ataques se volvieron más atrevidos. Le tiraban los libros de texto del pupitre, le lanzaban la mochila al inodoro del baño de chicas, le susurraban amenazas sobre lo que le pasaría si lo contaba. Los profesores pasaban por delante con ojos que lo veían todo y no reconocían nada. La señora Patterson incluso sonrió cuando Alia se acercó a su mesa con el labio partido, sugiriendo que los niños debían tener más cuidado al jugar. La palabra juego le había sabido a sangre en la boca a Eli. Sus compañeros de clase habían aprendido rápidamente las matemáticas sociales. Asociarse con Elia significaba convertirse en un objetivo, por lo que los pocos amigos que tenía se evaporaron como la niebla matinal. Para la segunda semana, almorzaba sola en la biblioteca, escondida entre estanterías de libros sobre niños que vivían aventuras y tenían finales felices. El coche negro apareció un martes. Alia lo había visto parado frente a las puertas de la escuela, con el motor en marcha y las ventanas tan oscurecidas que no podía ver el interior. Al principio no le dio importancia. Los padres esperaban en los coches todo el tiempo, aunque normalmente no en vehículos que parecían sacados de películas sobre delincuentes. Al día siguiente, el coche estaba allí de nuevo, en el mismo lugar, y al siguiente también. El viernes, cuando pasó junto a él para ir a casa, la ventanilla del copiloto se bajó lo suficiente como para que le llegara una voz. «Sé cuál es tu apartamento, el que tiene la persiana rota». Elia corrió las 4 manzanas que le quedaban hasta casa, con el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Irrumpió en el apartamento y encontró a su madre ya vestida con la bata, preparándose para otra noche de guardia en el hospital. La sonrisa agotada de Siren se desvaneció cuando vio el rostro de su hija. «Cariño, ¿qué ha pasado?». Siren se arrodilló inmediatamente, con las manos suaves sobre los hombros de Alia, buscando lesiones con sus ojos entrenados para detectar traumatismos, pero algunas heridas no se veían en la superficie, no sangraban de forma que se pudieran vendar o tratar con antiséptico. Aya le contó todo sobre el acoso que se había convertido en un ritual diario, sobre los profesores que le sugerían que se esforzara más por integrarse, sobre el coche, la voz y el hecho de que supieran dónde vivían. Vio cómo el rostro de su madre pasaba de la preocupación a la ira y al miedo impotente. Serene llamó al colegio esa noche, con voz firme a pesar de que le temblaban las manos. El subdirector la escuchó con paciencia antes de explicarle que, sin pruebas concretas de mala conducta, el colegio no podía tomar medidas. «Los niños exageran», dijo. «Tienen mucha imaginación. Quizás Alia estaba teniendo dificultades con la transición al segundo grado». La policía había sido peor. El agente que tomó la denuncia de Seren se recostó en su silla, golpeando con el bolígrafo contra su libreta. «Señora, alguien sentado en un coche cerca de una escuela no es ilegal. Y los niños de hoy en día ven demasiada televisión. Ven peligro por todas partes». Le sugirió terapia familiar. Esa noche, Sharon abrazó a Elia hasta que se durmió. Luego se sentó en la pequeña mesa de la cocina, mirando las facturas que no podía pagar
y un sistema que no la ayudaba. Trabajaba doble turno para poder alimentarlas. Llegaba a casa a un apartamento vacío porque la guardería costaba más de lo que ganaba y ahora se enteraba de que el miedo de su hija no contaba para nada frente a la burocracia. Luego vinieron los moretones. Alia se cayó por las escaleras en la escuela, o eso decía la historia. Luego se dio un golpe con una puerta. Después tropezó durante la clase de gimnasia. Cada incidente cuidadosamente situado en la zona gris entre el abuso evidente y el accidente plausible. Cada uno diseñado para aterrorizar, pero manteniendo la posibilidad de negarlo. Saren fotografió cada marca, documentó cada incidente, llamó a todas las autoridades que pudo encontrar. Las respuestas variaban en su redacción, pero transmitían el mismo mensaje. Demuéstralo. Trae testigos. Muéstrenos pruebas que cumplan con nuestros requisitos. La palabra de su hija contra la de ellos no es suficiente. El coche negro continuó su vigilancia. A veces estaba allí por la mañana, a veces solo después del colegio. Una vez, Elia lo vio aparcado en su calle a medianoche, visible desde la ventana de su dormitorio. Dejó de dormir toda la noche, despertándose sobresaltada con cada ruido, segura de que la voz cumpliría su promesa. Naren se quedó solo en su oficina, encima del restaurante, mucho después de que Alia se marchara. El dibujo de la niña estaba extendido sobre su escritorio, bajo el cono de luz de su lámpara de banquero. La había enviado a casa con su chofer y había visto desde la ventana cómo el coche desaparecía en el tráfico vespertino de Wilmington, llevando su preciosa carga a una dirección en la zona este. La ciudad brillaba con una belleza engañosa, con las luces reflejándose en el río Cape Fear como diamantes esparcidos. Había construido su imperio en estas calles. Había labrado su territorio a partir de los huesos de hombres que lo habían subestimado. Aquí, el poder se medía en lealtad, miedo y la cuidadosa aplicación de la violencia cuando las palabras fallaban. Sin embargo, ningún poder lo había preparado para la imagen de una niña de 7 años pidiéndole que fuera su escudo. Había matado a hombres por delitos menores que los infligidos a Alia. Había destruido negocios, acabado con carreras profesionales, enviado mensajes escritos en consecuencias que la gente entendía. Pero esto requería algo diferente, algo que no estaba seguro de poseer. Su lugarteniente, Cole Brennan, se sentó frente a él en paciente silencio. El hombre llevaba una década con Neron y lo había visto capear guerras entre bandas e investigaciones federales sin perder la compostura. Ahora observaba a su jefe mirar fijamente el dibujo a lápiz de una niña como si contuviera las respuestas a preguntas que nadie había formulado aún. La escuela es la Riverside Elementary. El director es Dennis Crawford. Lleva 20 años en el cargo. No tiene antecedentes y es miembro activo de la Cámara de Comercio. La voz de Cole transmitía la profesionalidad impasible de un hombre que lee informes de inteligencia. El coche es probablemente un Dodge Charger de 2019 con cristales tintados de negro. Hay 3 vehículos similares registrados a nombre de conocidos asociados de la banda West Side Crew. Los dedos de Nuran tamborileaban sobre el escritorio, el único signo externo del cálculo que se estaba produciendo detrás de sus ojos. La banda West Side Crew se dedicaba al tráfico de drogas y a la extorsión, y actuaba con la cruel estupidez de hombres que confundían la crueldad con la fuerza. Habían estado ampliando su territorio, adentrándose en barrios que antes se consideraban terreno neutral. La madre es Saren Halden, enfermera del turno de noche en Cape Fear Valley, madre soltera, sin antecedentes penales, sin deudas pendientes. Vive en un edificio de alquiler controlado en la Quinta Avenida. Cole hizo una pausa y consultó las notas que había recopilado en la hora transcurrida desde la visita de Ely. Ha presentado 4 denuncias policiales en 3 semanas. Ninguna de ellas ha dado lugar a ninguna acción. El detalle sobre las denuncias policiales cayó como una piedra en agua tranquila. Nan comprendía que la indiferencia burocrática le había beneficiado en innumerables ocasiones, cuando las autoridades decidían mirar hacia otro lado mientras él se dedicaba a sus negocios. Pero la misma maquinaria que ignoraba sus actividades también ignoraba a los niños que pedían ayuda. Y esa ecuación revelaba algo podrido en los cimientos.
El niño que lideraba el acoso era Travis Sheridan, de 8 años, hijo de Philip Sheridan, propietario de 3 concesionarios de coches y miembro del consejo escolar. El tono de Cole se mantuvo neutral, pero sus ojos brillaron con algo más intenso. Los otros niños implicados procedían de entornos similares, con dinero, conexiones y padres que donaban a las causas adecuadas. Niren asimiló esto, encajando las piezas en patrones que reconocía. El mundo funcionaba en torno a la protección, los que la tenían y los que no. Alia no tenía ninguna, lo que la hacía invisible para las personas que solo veían el valor medido en influencia. Se había convertido en un daño colateral aceptable en un sistema diseñado para preservar la comodidad de aquellos que ya eran cómodos. Y el coche que la seguía, la pregunta tenía un peso más allá de sus palabras, porque Naren ya sabía lo que la respuesta revelaría sobre hasta dónde iba esto más allá de la crueldad del patio de colegio. Cole apretó la mandíbula. Lo más probable es que se trate de reclutamiento o intimidación. La banda del West Side ha estado atacando a madres solteras en ese barrio, imponiendo chantajes para obtener protección. Si la madre no paga, van a por los niños. Los asustan lo suficiente como para que los padres accedan. Dejó su tableta. Es eficaz porque nadie lo denuncia. ¿Quién va a creer a un niño antes que a respetables hombres de negocios? El silencio que siguió tenía el carácter de una decisión que se cristalizaba en acción. Naren se levantó y se acercó a la ventana, desde donde podía ver su ciudad extendiéndose bajo él como un reino construido sobre compromisos. Durante años se había dicho a sí mismo que su negocio, por brutal que fuera, tenía reglas. No se hacía daño a los niños. No se aprovechaba de los indefensos. La violencia se limitaba a aquellos que habían elegido esa vida. Pero la verdad que le devolvía el reflejo del río era aún más fea. Sus reglas no significaban nada para gente como el padre de Travis Sheridan o la banda del West Side. Operaban en espacios que él había ignorado, causando un daño que había considerado indigno de su atención. El miedo de Alia existía porque hombres como él habían dividido el mundo en territorios y habían decidido que algunas calles no merecían la pena protegerlas. Me pidió que la acompañara al colegio. Nuran habló en voz baja, casi para sí mismo. Una niña de 7 años decidió que el hombre más peligroso que podía encontrar era más seguro que las personas que se suponía que debían protegerla. ¿Qué dice eso de nosotros? Cole se puso de pie, reconociendo el cambio en la postura de su jefe, que significaba que vendrían órdenes. ¿Qué quieres que haga? La pregunta abrió las puertas a posibilidades que ambos hombres entendieron sin necesidad de articularlas. Naren se apartó de la ventana, con una expresión en el rostro que hacía que los hombres adultos reconsideraran sus elecciones en la vida. Pero bajo la intimidación calculada había algo nuevo, algo que se sentía incómodamente como un propósito que despertaba después de un largo sueño. Mañana por la mañana, a las 8 molo, la llevaré al colegio. El amanecer se extendió sobre Wilmington con una luz dorada que hacía que la ciudad pareciera inocente, como si la oscuridad que prosperaba en sus rincones no pudiera sobrevivir al limpio lavado de la mañana. El coche de Nuran se movía por calles vacías mientras la mayor parte del mundo aún dormía. El ronroneo de los motores era el único sonido, aparte del graznido de las gaviotas sobre el río. Había elegido el sedán en lugar del todoterreno que prefería su seguridad, algo que parecía caro pero no ostentoso. El objetivo no era llegar como un ejército invasor, sino transmitir un mensaje escrito con la presencia más que con el espectáculo. Cole se sentó en el asiento del copiloto, silencioso y alerta, con la mirada fija en cada cruce por el que pasaban. El edificio de apartamentos de Aliyah se alzaba entre un bloque de estructuras similares, todas con la misma expresión de dignidad, luchando una batalla perdida contra el tiempo y el abandono. La fachada de ladrillo había sido roja en su día, pero se había descolorido hasta adquirir el color de las rosas secas. Los aires acondicionados de ventana sobresalían de aberturas aleatorias como tumores metálicos. Neran había estado en lugares peores. Había hecho negocios en sótanos y almacenes donde las ratas superaban en número a las personas. Pero algo en la respetabilidad cansada de este edificio le impactó de manera diferente. Familias que intentaban mantener la normalidad en espacios que exigían constantes concesiones.
Sarah Holden trabajaba en turnos de noche para poder permitírselo, y su hija aún no estaba a salvo. La puerta del apartamento se abrió antes de que él pudiera llamar. Seren estaba allí de pie, con su bata arrugada, con el rostro marcado por el cansancio particular de alguien que había trabajado 12 horas y luego se había quedado despierta, preocupada. Era evidente que había estado mirando por la ventana, esperando el coche que tanto esperaba como temía que llegara. Señor Calvet. Su voz se mantuvo firme a pesar del temblor de sus manos. No sé qué le ha pedido mi hija, pero no puedo. No tenemos dinero para pagarle por lo que sea esto. El orgullo y el pánico se reflejaban en su expresión. La dignidad de alguien que se está ahogando, pero que aún se niega a agarrarse a cualquier cosa que pueda hundirlo de otra manera. Nuran la miró a los ojos con una franqueza que hacía que la mayoría de la gente apartara la mirada. Me pidió que la acompañara al colegio porque está aterrorizada y nadie más la ayudaría. No estoy aquí por dinero. Las palabras salieron con más dureza de la que él pretendía. La frustración se desbordaba ante un sistema que enseñaba a mujeres como Seren que la seguridad siempre tenía un precio. Aya apareció detrás de su madre, ya vestida con su uniforme, con la mochila apretada contra el pecho como si fuera una armadura. Llevaba claramente una hora preparada, temiendo que llegar tarde pudiera hacerle cambiar de opinión. Sus ojos encontraron los de él con una esperanza desesperada que le dolió en el pecho, en un lugar que creía muerto hacía mucho tiempo. El trayecto hasta la escuela primaria Riverside duró 12 minutos. Eli se sentó en el asiento trasero, completamente inmóvil, y su reflejo en el espejo retrovisor mostraba a una niña que había aprendido que llamar la atención significaba invitar al dolor. Saren había querido ir, pero su supervisor de turno ya le había denegado la solicitud de permiso. El sistema le falló incluso en esto. El tráfico matutino se intensificó a medida que se acercaban a la escuela. Los padres en minivans y sedanes de lujo formaban el desfile diario de entregas. Nuran los observaba a través del parabrisas. Esa gente que vivía en la misma ciudad, pero habitaba mundos completamente diferentes. Sus hijos se quejaban de los deberes y los planes para el fin de semana, mientras que Alia contaba los días que sobrevivía. La escuela emergía detrás de unos robles que probablemente llevaban allí un siglo. Sus ramas creaban un dosel sobre los edificios de ladrillo, diseñados para parecer acogedores. Todo en la escuela primaria Riverside gritaba inversión y cuidado. El césped bien cuidado, la pintura fresca, los juegos del patio que aún brillaban. El dinero fluía por este lugar, pero no se destinaba a proteger a los niños que no procedían de las familias adecuadas. Neran aparcó en la rotonda donde solían parar los autobuses, ignorando por completo la zona designada para que los padres dejaran a sus hijos. La ubicación obligaba a todos a fijarse en él, convirtiendo su coche en el centro de atención de la rutina matutina. Cole salió primero, con un movimiento ensayado que colocó su cuerpo entre el vehículo y las posibles amenazas que ninguno de los dos hombres esperaba realmente. Entonces salió Nunn y la mañana cambió. Las conversaciones se interrumpieron a mitad de frase. Los padres se quedaron paralizados con las puertas de los coches entreabiertas. Una guardia de cruce dejó caer su señal de stop y el metal golpeó el asfalto con un sonido que parecía increíblemente fuerte en el repentino silencio. Abrió la puerta de Alia con el mismo cuidado con el que habría manejado Cristal. Ella salió lentamente, y su pequeña mano buscó la de él con una confianza que le aterrorizaba más que cualquier arma a la que se hubiera enfrentado jamás. El peso de sus dedos contra su palma llevaba la responsabilidad de cada decisión que tomara a partir de ese momento. Caminaron juntos hacia la entrada, Naren adaptando su paso al de Ia, más pequeño. La multitud se apartó sin que nadie decidiera conscientemente moverse. Los cuerpos respondiendo a instintos más antiguos que el pensamiento. Los padres acercaron a sus hijos, no para protegerlos de él, sino porque reconocían que la proximidad a ese momento acarreaba consecuencias que no podían predecir. Travis Sheridan estaba de pie cerca de la valla del parque infantil con su habitual grupo de seguidores, a mitad de una frase, en alguna historia que probablemente implicaba la humillación de otra persona. Vio a Ilya primero,
con la cara ya esbozando la cruel sonrisa que había perfeccionado durante semanas de tormento sin oposición. Luego sus ojos se posaron en el hombre que estaba junto a ella, y la sonrisa se desmoronó como castillos de arena ante la marea que se avecinaba. El chico dio un paso atrás, tropezando con sus propios pies en su prisa por crear distancia. Sus amigos se dispersaron como pájaros asustados. Su valentía colectiva se evaporó en el instante en que comprendieron que su víctima había adquirido una protección de un calibre que nunca habían imaginado. Uno de ellos dejó caer su figura de acción, abandonándola en la hierba. Nuran no los miró, no reconoció su existencia más allá de la conciencia periférica que había cultivado a lo largo de años de leer las salas en busca de amenazas. Pero su presencia lo decía todo sin necesidad de palabras. El corte de su traje, que costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente. La forma en que se movía con la confianza de alguien que nunca había cuestionado su derecho a ocupar espacio. La cicatriz que sugería que la violencia había sobrevivido en lugar de evitarse. Una profesora que vigilaba la entrada retrocedió hasta el marco de la puerta, con su portapapeles apretado contra el pecho, como si fuera un escudo. La señora Patterson, la misma mujer que había sugerido a Elia que tuviera más cuidado, sintió de repente la urgente necesidad de examinar algo en su hoja de asistencia. La cobardía de la ceguera voluntaria tenía límites, y esos límites se materializaron en forma de un hombre cuya reputación le precedía como una onda expansiva. El director Crawford apareció como si lo hubieran llamado, con su sonrisa de administrador ya puesta antes de haber procesado completamente la escena que se desarrollaba en su campus. Era un hombre de unos 50 años que había perfeccionado el arte de manejar a los padres mediante cuidados tópicos y aplazamientos estratégicos, una carrera basada en mantener la paz, evitando la responsabilidad. Buenos días. Bienvenido a Riverside. Creo que no hemos tenido el placer. El saludo de Crawford se interrumpió cuando lo reconoció. Su rostro pasó por una fascinante progresión de emociones. Confusión, comprensión, miedo y finalmente el cálculo desesperado de alguien que intenta recordar si recientemente ha ofendido a alguien que pudiera justificar esta visita en particular. Naren metió la mano en su chaqueta con deliberada lentitud, dando tiempo a todos para que se dieran cuenta, se preguntaran y consideraran posibilidades tanto mundanas como terribles. Lo que sacó fue un sobre de manila grueso, cuyo contenido sugería documentación más que una amenaza. Se lo entregó a Crawford con el aire de alguien que entrega una citación judicial. Esto contiene quejas formales sobre acoso a estudiantes, incidentes documentados de agresión física y registros de todos los informes que la señora Halden presentó y que su personal decidió ignorar. La voz de Nirón se escuchó en todo el estacionamiento, asegurándose de que todos los presentes oyeran cada palabra. También se incluye un cheque por valor de $50,000 destinado específicamente a los programas contra el acoso escolar y de seguridad de los estudiantes de su escuela. Crawford tomó el sobre con manos temblorosas, con una expresión en el rostro propia de alguien que acababa de verse acorralado públicamente por su propia culpa. La donación era a la vez un regalo y una acusación, una generosidad que ponía de relieve el descuido anterior. Rechazarla confirmaría todo lo que Neuron insinuaba, mientras que aceptarla significaba reconocer los errores que se estaban corrigiendo. Hay una cosa más dentro. El tono de Neuron bajó al nivel de una conversación, dirigido solo a Crawford, aunque los demás se esforzaban por escuchar. Una lista de todos los abogados de Wilmington especializados en demandas por negligencia contra instituciones educativas. Considere la informativa por si la señora Halden decide que el sufrimiento documentado de su hija justifica una reparación legal. La nuez del director se movió mientras tragaba saliva. Su autoridad, cuidadosamente mantenida, se había desvanecido en cuestión de minutos, sustituida por la fría comprensión de que las consecuencias que había logrado evitar ahora volvían con intereses. Los padres que observaban hablarían, la junta escolar escucharía, y su cómodo patrón de mínima intervención se había vuelto insostenible. Alia permaneció en silencio durante todo este intercambio, con las manos aún entrelazadas,
observando a los adultos a su alrededor apresurarse a responder a una presión que nunca habían considerado necesario ejercer en su nombre. Había aprendido pronto que la justicia era selectiva, que la protección fluía hacia aquellos que ya tenían poder. Ahora esa ecuación se había invertido y todas las personas que la habían rechazado se veían obligadas a recalcular. Espero que la experiencia de Alia en esta escuela mejore drásticamente. La declaración final de Neuron no era una amenaza, porque las amenazas implicaban la posibilidad de incumplimiento. Se trataba simplemente de la realidad dictada por alguien con el poder de garantizar que se manifestara. Si no es así, me interesaré más personalmente por el funcionamiento de esta institución. Pasaron 3 días antes de que Saren encontrara el valor para entrar en el restaurante. Había pasado por delante 2 veces. Sus pies la habían llevado hasta la esquina antes de que le fallaran los nervios y, en su lugar, continuara hasta la parada del autobús. El edificio la intimidaba con sus cristales pulidos y su servicio de aparcacoches, un mundo que solo visitaba como empleada, nunca como invitada. Pero la gratitud tenía peso, y algunas deudas exigían reconocimiento, incluso cuando el pago era imposible. Su hija había dormido toda la noche por primera vez en semanas. Había vuelto del colegio con una historia sobre cómo había comido en la cafetería sin que nadie la molestara. Ese milagro merecía algo más que silencio. El maître la interceptó a 2 pasos de la entrada, con su sonrisa profesional, ya formando palabras de rechazo cortés. Llevaba su vestido más bonito, el azul marino que guardaba para las reuniones de padres y profesores, pero junto a los demás clientes con sus elegantes trajes de noche, parecía que llevaba un uniforme de trabajo. Necesito hablar con el señor Calvat. Las palabras salieron más firmes de lo que ella pretendía, impulsadas por la misma fuerza que le había ayudado a superar los turnos dobles y las notificaciones de desahucio. Por favor, dígale que Saren Halden está aquí. Miró al hombre a los ojos y se negó a apartar la mirada. Se negó a aceptar que la despidieran sin al menos intentarlo. Algo en su expresión debió de llamar la atención, porque el maître se detuvo, reconsideró la situación y luego señaló con la cabeza hacia la barra. «Espere aquí». Desapareció por una puerta parcialmente oculta detrás de un espejo ornamentado, dejando a Saren de pie, incómoda, cerca de la entrada, mientras desconocidos bien vestidos fingían no verla. El interior del restaurante era hermoso, de una forma que resultaba casi agresiva. Lámparas de cristal que probablemente costaban más que el alquiler de un año. Obras de arte que ella reconoció de una excursión al museo que Alia había hecho en primer grado. Cubiertos que reflejaban la luz como pequeñas cuchillas. Aquí era donde cenaban los poderosos mientras discutían cómo adquirir más poder. Naran apareció por la misma puerta oculta, y su presencia cambió la energía de la sala de una forma que Saren no podía explicar del todo. Las conversaciones continuaron, pero se hicieron más silenciosas, como si la gente bajara instintivamente la voz cuando él estaba cerca. Se acercó a ella con pasos mesurados, sin revelar nada de lo que pudiera estar pensando en su rostro. Señora Halden la saludó con un ligero movimiento de cabeza y luego señaló un rincón más tranquilo, alejado del bullicio del bar. No tenía por qué venir aquí. No era un desaire, solo una constatación de un hecho expresada con el mismo tono neutro que había utilizado al hablar con el director Crawford. Saren lo siguió hasta una pequeña mesa cerca de las ventanas, donde el río Capeford captaba los últimos rayos del atardecer, convirtiendo el agua en cobre fundido. De cerca, podía ver los detalles. La distancia desde su apartamento había ocultado las canas que salpicaban su cabello oscuro. Las arrugas alrededor de sus ojos sugerían un cansancio que se ocultaba tras el control. Su costoso reloj le quedaba holgado en la muñeca, como si hubiera perdido peso recientemente. Necesitaba darle las gracias por Alia. Las palabras le parecieron insuficientes, demasiado pequeñas para expresar la magnitud de lo que había hecho. Ella había ido al colegio sin llorar. Eso era algo que no había podido decir en un mes. Su voz se quebró a pesar de su esfuerzo por mantenerla firme. Naran estudió su rostro con la misma intensidad con la que había observado el dibujo de Ellie, buscando algo que parecía encontrar en la expresión de su mandíbula
o en las sombras bajo sus ojos. La escuela debería haber actuado cuando informaste del problema por primera vez. No deberías haberme necesitado. La crítica no iba dirigida a ella, sino al sistema que había provocado este momento. Pero ellos no lo hicieron, y tú sí. Seren insistió. Necesitaba que él comprendiera que su cinismo hacia las instituciones no disminuía la realidad de su impacto. No tienes ni idea de lo que es ver sufrir a tu hijo y que todo el mundo te diga que es normal, que estás exagerando, que los niños tienen que endurecerse. Sus manos se aferraron al borde de la mesa, anclándola contra la ola de emoción que amenazaba con desbordarla. El silencio entre ellos se prolongó, pero no era incómodo. Afuera, un yate navegaba lentamente por el río, con sus luces comenzando a brillar al caer la tarde. Naren lo observó pasar antes de volver a hablar. Su voz era más baja que antes, casi suave. Sé lo que es sentirse impotente, gritar pidiendo ayuda en un mundo que ha decidido no escucharte. Seren vio un cambio en su expresión, una grieta en la fachada que revelaba al ser humano que se escondía tras su reputación. Este no era el monstruo del que Wilmington hablaba en voz baja en bares y salas de juntas. Este era alguien que entendía el sufrimiento desde dentro, que había construido muros tan altos que la gente los confundía con la totalidad de su persona. ¿Por qué la ayudaste? ¿De verdad? ¿Porque nadie más lo haría? La respuesta llegó de inmediato, como si hubiera estado esperando que alguien le hiciera la pregunta directamente. Y porque, en algún momento, el poder tiene que significar algo más que adquirir más de él. De lo contrario, ¿qué sentido tiene? Se recostó en su asiento y ese momento de vulnerabilidad se cerró tan rápido como se había abierto. El paquete llegó a la oficina del fiscal del distrito un martes por la mañana, entregado por Courier Service sin remitente. Dentro de la carpeta sin marcas había pruebas recopiladas con la precisión de alguien que entendía exactamente cómo funcionaba el sistema legal y qué documentación se necesitaba para pasar de la ignorancia deliberada a la acción obligatoria. Las fotografías mostraban el Dodge Charger negro aparcado fuera de la escuela primaria Riverside en 14 fechas diferentes, con marca de tiempo y geoetiquetado. Las imágenes de seguridad de los negocios cercanos captaron el mismo vehículo siguiendo la ruta que Alia recorría a pie para ir a casa manteniendo la distancia, pero presente en fotograma tras fotograma como un depredador que acecha a su presa. La calidad técnica sugería que se trataba de equipo de vigilancia profesional, no de cámaras de teléfonos móviles. Los respaldaron. Los registros bancarios rastrearon la matrícula del Charger hasta una empresa ficticia que se derrumbó tras una mínima investigación, revelando conexiones con la red financiera de Westside Cruise. Los registros telefónicos mostraban llamadas entre el usuario registrado del vehículo y 3 miembros de la organización, actualmente bajo investigación federal por extorsión. Alguien había hecho el trabajo. Los fiscales no solían poder permitirse dar prioridad a estos casos. La asistente del fiscal del distrito, Rachel Finch, extendió el contenido sobre su escritorio mientras su café se enfriaba y ella asimilaba las implicaciones. Llevaba 6 años trabajando en casos de bandas, conocía los patrones de las West Side Crews, entendía cómo operaban en espacios que las fuerzas del orden rara vez se molestaban en investigar. Pero este nivel de detalle sugería un acceso a recursos que hacía que el presupuesto de su departamento pareciera calderilla. Las pruebas no se limitaban al coche. Se incluían declaraciones juradas de otras 4 familias del barrio de Elía que describían patrones de acoso similares. Niños seguidos, padres amenazados, todo ello en un radio de 3 manzanas. Cada declaración había sido notariada. Cada familia proporcionó su información de contacto. Al parecer, su miedo había sido superado por alguna garantía que les había convencido para hablar públicamente. Los registros médicos documentaban las lesiones de Alia con precisión clínica. Las visitas a urgencias, explicadas como accidentes, formaban ahora un patrón inconfundible por su consistencia. La doctora Yolanda French, de Cape Fear Valley, había adjuntado una nota personal en la que afirmaba que había denunciado 2 veces a las autoridades un presunto caso de abuso,
con copias de esos informes que demostraban que se habían presentado, pero nunca se habían investigado. La sección final detallaba la falta de actuación de la escuela a pesar de las denuncias documentadas. Las cadenas de correos electrónicos entre Sharon y el director Crawford mostraban una desesperación cada vez mayor ante la evasiva burocrática. Una grabación de su conversación con el subdirector captaba el momento exacto en el que le dijeron que los niños exageraban y que tal vez el asesoramiento familiar ayudaría a abordar los problemas de comportamiento de Alia. Finch cogió su teléfono y llamó al capitán de policía que se ocupaba de los casos de crimen organizado. Necesitamos hablar sobre la banda del West Side y una red de protección que tiene como objetivo a las madres solteras del East Side. Y antes de que me diga que no tenemos recursos para esto, tengo pruebas suficientes para acabar con ellos. Su voz transmitía la determinación de alguien que había visto fracasar la justicia demasiadas veces y estaba harta de poner excusas. El jueves, 3 miembros de la banda del West Side estaban sentados en salas de interrogatorio, con sus abogados ya negociando acuerdos a cambio de testificar contra miembros de mayor rango. La red de protección de la organización se desmoronó con sorprendente rapidez una vez que los fiscales ejercieron presión real, revelando una red que había operado abiertamente durante meses porque nadie con poder se había molestado en investigar. El periódico del viernes llevaba el titular: El fiscal del distrito anuncia una importante redada contra las bandas tras recibir pistas sobre peligro para los niños. El artículo detallaba las detenciones, los cargos pendientes y la promesa del fiscal del distrito de investigar por qué se habían ignorado las denuncias anteriores. Finch concedió entrevistas en las que habló de fallos sistémicos y renovó su compromiso de proteger a las poblaciones vulnerables. Nadie mencionó la entrega anónima de pruebas. Nadie cuestionó por qué se habían intervenido los teléfonos de los miembros de la banda sin órdenes judiciales oficiales, ni cómo se habían obtenido las imágenes de vigilancia de empresas que no habían cooperado voluntariamente con las solicitudes de la policía en años. Los orígenes de la investigación seguían siendo deliberadamente vagos, un regalo que nadie quería examinar demasiado de cerca. Serena leyó el artículo 3 veces, sentada en la mesa de su cocina, mientras la luz de la mañana se colaba por la ventana. Comí cereales frente a ella, balanceando las piernas de una manera que no había hecho en semanas. La tensión constante finalmente comenzaba a abandonar su pequeño cuerpo. El coche negro no volvería, y de alguna manera ambos lo sabían. Esa noche, Seren salió temprano del trabajo por primera vez en meses, utilizando el tiempo libre que había estado acumulando para emergencias. Caminó hasta el restaurante junto al río, no para entrar, sino simplemente para quedarse al otro lado de la calle y ver las luces brillar en las ventanas, donde personas que nunca conocerían un miedo como el suyo disfrutaban de su cena. La gratitud no requería reconocimiento, solo la silenciosa aceptación de que algunas deudas nunca podrían pagarse, solo honrarse viviendo la vida que alguien había hecho posible. El lunes por la mañana llegó con ese aire fresco otoñal que hacía que Wilmington pareciera una postal. Elia fue al colegio con su madre por primera vez desde que comenzó la pesadilla. Iban de la mano. El horario de Serena se ajustó milagrosamente tras una conversación con su supervisor que ella aún no entendía del todo. La maquinaria administrativa del hospital no solía favorecer a las madres solteras, pero al parecer esta vez sí lo había hecho. El recinto escolar se había transformado de formas sutiles que solo alguien que hubiera vivido el antes podía apreciar realmente. Los profesores se situaban en puestos de vigilancia designados durante la llegada y la salida. Su presencia ya no era decorativa, sino funcional. Un nuevo protocolo de seguridad exigía que todos los vehículos mostraran una identificación y que los coches no autorizados se denunciaran inmediatamente a la administración. Travis Sheridan asistía ahora a clases en una sección diferente. Su horario se reorganizó para que nunca se cruzara con Elias. Su padre se había retirado del consejo escolar, alegando compromisos personales, aunque los rumores sugerían que el director Crawford había hecho insostenible su permanencia con conversaciones sobre la responsabilidad y la reputación institucional. El dinero seguía mandando, pero aparentemente había aprendido a hablar a favor de Alia.
La niña que antes comía escondida en la biblioteca ahora se sentaba en una mesa cerca de las ventanas con otros dos niños que habían sido reasignados discretamente a su clase. Aún no eran amigos, pero la proximidad sin amenazas era un milagro en sí misma. Ella se rió de algo que dijo uno de ellos. El sonido se extendió por la cafetería como una prueba de concepto. La señora Patterson había sido trasladada a tareas administrativas. Sus responsabilidades docentes en el aula fueron reasignadas en espera de una revisión de sus prácticas de supervisión de los alumnos. La explicación oficial citaba la optimización del flujo de trabajo, pero todo el mundo entendía el verdadero mensaje. No proteger a los niños ahora tenía consecuencias, incluso para los profesores que se habían acostumbrado a la ceguera selectiva. Naren observaba desde su coche aparcado a una manzana de distancia, situado de manera que pudiera ver la entrada de la escuela sin que se notara. Llevaba 2 semanas acudiendo cada mañana, una rutina que no podía justificar del todo, pero que tampoco parecía capaz de romper. Cole había dejado de preguntar por qué, y simplemente aceptaba que esa vigilancia se había convertido en parte de su rutina diaria. Ella salió del edificio al terminar las clases con la mochila, rebotando en sus hombros, moviéndose con la ligereza de alguien que se ha liberado de unas cadenas invisibles. Se detuvo en la puerta, escudriñando la calle con cautela. Entonces, su rostro se iluminó con una sonrisa que la transformó por completo. No porque lo viera a él, no lo vio, sino porque vio a su madre esperándola. Y eso fue suficiente. Saren la saludó con la mano y Elia corrió hacia ella con la alegría espontánea de una niña que había recordado lo que era sentirse segura. Caminaron juntas hacia la parada del autobús. La mano de Siren descansaba protectora sobre el hombro de su hija, y su conversación era lo suficientemente animada como para generar gestos con las manos y risas compartidas. Neron arrancó el motor, preparándose para marcharse antes de que se dieran cuenta de su presencia. Había hecho lo que tenía que hacer. Había conseguido el resultado que importaba. Su continua observación no servía para nada más que para la extraña satisfacción de ser testigo de la paz que había ayudado a crear. La prueba de que el poder podía construir en lugar de destruir. Pero antes de que pudiera alejarse, me volví hacia la calle como si sintiera algo. Sus ojos encontraron su coche con una precisión inquietante, y el reconocimiento se reflejó en sus rasgos. Levantó una pequeña mano en un gesto que era más elocuente que cualquier palabra. Gratitud, reconocimiento y el simple adiós de alguien que entendía que la protección no requería una proximidad constante. Nan levantó 2 dedos del volante en respuesta, un gesto mínimo pero inequívoco. Sus miradas se cruzaron a través de la distancia durante 3 segundos que, de alguna manera, contenían todo el viaje desde su aterrada entrada en el restaurante hasta ese momento en el que recuperaba su infancia. Luego se volvió hacia su madre y el mundo siguió adelante. Se alejó lentamente, viéndolas encogerse en el espejo retrovisor hasta que desaparecieron tras una esquina. El vacío que solía llenar su pecho había sido sustituido por algo que no podía nombrar, algo que se sentía peligrosamente cercano a la satisfacción, al propósito, tal vez, o simplemente a la rara experiencia de usar lo que había construido para algo que no lo perseguiría. El río Cape Fear reflejaba el sol de la tarde mientras cruzaba el puente de vuelta al restaurante. El agua brillaba con una belleza que existía independientemente de lo que ocurriera en las calles que la rodeaban. Wilmington seguiría siendo Wilmington, corrupta y elegante, peligrosa y encantadora. Pero en un pequeño rincón de ella, una niña de 7 años podía ir al colegio sin miedo. Y eso cambiaba la ecuación de una forma que las estadísticas nunca podrían medir. Saren descubrió el sobre 3 días después, escondido debajo de un vaso de agua en la mesa de la esquina donde Naran solía sentarse durante sus cenas tardías. Ella había ido al restaurante por impulso después de su turno, impulsada por la necesidad de verlo una vez más, de poner palabras a la transformación que él había creado en sus vidas. El matraé la había sentado con una cortesía silenciosa que sugería que se habían dado instrucciones sobre su bienvenida. Pero Naren no estaba allí. La mesa estaba vacía, perfectamente preparada para un invitado que no llegaría.
Esperó 20 minutos, pidiendo un café que no podía permitirse, antes de fijarse en el sobre de color crema con su nombre escrito con una letra precisa que sugería pluma estilográfica en lugar de bolígrafo. Sus dedos temblaban ligeramente mientras lo abría. Dentro había una cadena de plata, tan delicada que parecía hecha de luz de luna capturada, con el metal frío contra su palma. El colgante era una pequeña estrella, de 5 puntas perfectamente simétricas, que captaba la luz ámbar del restaurante y la reflejaba en pequeños prismas. No había ninguna marca de joyero que indicara su valor, pero el peso sugería que era plata auténtica, quizás el metal más precioso que había tenido nunca. La nota que lo acompañaba era breve, escrita con la misma letra precisa que el sobre. Ahora el mundo la cree. Eso era lo único que importaba. Sin firma, sin explicación, más allá de esas 9 palabras que, de alguna manera, contenían todo lo que había que decir. La credulidad, la base de la seguridad, la moneda que se le había negado hasta que él obligó a cambiarla. Seren leyó las palabras 3 veces, y cada lectura le revelaba nuevos matices. Él le había devuelto a Elías su credibilidad. Había restaurado el contrato social que decía que los miedos de los niños merecían la atención de los adultos. Los regalos materiales, la intervención de la escuela, las pruebas legales, el desmantelamiento sistemático de las amenazas. Todo ello servía a un único propósito: hacer que el mundo creyera a una niña de 7 años cuando decía que estaba en peligro. Se abrochó la cadena alrededor del cuello con manos temblorosas, y la estrella se posó sobre su clavícula como un talismán. A través de las ventanas del restaurante, el río Capefer fluía con su ritmo eterno, indiferente al drama humano que se desarrollaba a lo largo de sus orillas. En algún lugar de esta ciudad, un hombre que aterrorizaba a los criminales más endurecidos había decidido que la pesadilla de una niña era más importante que mantener su cuidadosa distancia de las consecuencias. El camarero apareció con un café recién hecho, que ella no había pedido, y lo dejó sobre la mesa con un pequeño gesto hacia la ventana. Quería que supieras que agradecía tu visita. El mensaje se transmitió en un tono neutro que no revelaba nada sobre cuándo o cómo se habían comunicado esas instrucciones. Neyron ya se había ido. Probablemente nunca había planeado estar allí esa noche, pero había anticipado su llegada con la misma precisión que aplicaba a todo. Seren tocó el colgante en forma de estrella, sintiendo sus bordes presionando contra su piel. No era solo una joya, era una promesa cumplida, la prueba de que alguien poderoso había mirado a su hija y había visto a una persona que merecía ser protegida, en lugar de un problema que ignorar. El valor del regalo no tenía nada que ver con sus materiales, sino con lo que representaba. Terminó su café lentamente, saboreando el momento y la tranquila elegancia del espacio que la rodeaba. La gente de las otras mesas celebraba sus cenas de negocios y veladas románticas, ajena al hecho de que alguien se había sentado recientemente en ese mismo lugar y había decidido utilizar su influencia para mostrar misericordia en lugar de obtener beneficios. El mundo seguía girando, pero en una pequeña órbita todo había cambiado radicalmente. Afuera, la noche de Wilmington transcurría con normalidad. Los turistas paseaban por el Riverwalk, tomando fotografías de edificios históricos. Los comerciantes cerraban sus tiendas y se dirigían a casa con sus familias. En algún lugar, los miembros restantes de las bandas del West Side se apresuraban a reconstruir lo que la fiscalía había desmantelado, descubriendo demasiado tarde que algunos territorios no merecían la pena. Y en un pequeño apartamento de la Quinta Avenida, dormí toda la noche sin pesadillas. Su respiración era profunda y tranquila. Los moretones habían desaparecido de su muñeca. El miedo había empezado a desaparecer de sus ojos. Y mañana se despertaría en un mundo que por fin se había alineado a su favor. No porque los sistemas hubieran empezado a funcionar de repente, sino porque una persona con poder había decidido utilizarlo en nombre de alguien que no tenía ninguno. Seren salió del restaurante con el colgante cálido contra su piel, llevando consigo la prueba de que el mundo podía cambiar cuando se aplicaba la presión adecuada en los puntos adecuados. Le daría las gracias de nuevo si se cruzaban, pero sospechaba que no sería así.
Los hombres como Nagin Calvet actuaban mejor desde las sombras. Su impacto se sentía más que se observaba. El regalo era a la vez agradecimiento y despedida, reconocimiento y cierre envueltos en plata y buenas intenciones. El río reflejaba las luces de la ciudad mientras cruzaba el puente hacia su casa. Cada onda llevaba la iluminación antes de liberarla a la oscuridad y aceptar la siguiente. La vida continuaría su complicada danza entre el poder y la vulnerabilidad, la crueldad y la protección. Pero esa noche, una madre caminaba hacia casa sabiendo que su hija estaba a salvo, y un hombre se sentaba en algún lugar de la ciudad, comprendiendo que su imperio finalmente se había utilizado para algo que importaba más allá de su propia expansión. En el espacio entre esas dos verdades, algo parecido a la redención había echado raíces y había comenzado a crecer silenciosamente. Gracias a todos por seguir esta historia. Si les ha gustado, escriban en los comentarios desde dónde la están viendo. Y no olviden dar me gusta, suscribirse y compartir este video. Su apoyo lo es todo para mí y me ayuda a seguir trayéndoles más historias como las de Aliyah y Narens. ¿Esta historia ha cambiado su forma de pensar sobre el poder y la protección? Cuéntemelo más abajo.